Nuestro Señor Jesucristo, en una de sus enseñanzas muy conocidas, las parábolas, en especial la parábola del sembrador, que muchos seguramente lo conocen, Él explica cómo la semilla del Evangelio es sembrado y cae en diferentes tipos de tierra. Algunos caen en el camino, otros entre pedregales, otros entre espinos y otros en una tierra buena. Y lo interesante, hermanos, de esta parábola es mostrarnos cómo 4 de esas semillas que caen en el terreno, pues describe el corazón del hombre. Y solamente uno de esas 4 semillas que es sembrada, pues da fruto, dice la palabra de Dios. Más adelante el Señor Jesucristo, justamente ahí en la parábola del sembrador, Él también explica cómo esa persona que tiene un terreno fértil y la semilla del Evangelio crece, Él dice que esa persona es alguien que ha encontrado el mayor tesoro de su vida. Él explica a través de otra parábola que él encuentra la perla preciosa en el Evangelio. Y la reacción frente al Evangelio, frente a esa semilla plantada en su corazón, dice que él vende todas sus posesiones, todas sus riquezas, lo hace a un lado, y él dice que viene a recoger ese tesoro, a recoger la perla preciosa. Y ese tesoro, esa perla preciosa que describe ahí, pues es Cristo, es el Evangelio. Sin embargo, hermanos, también en las parábolas que el Señor Jesucristo muestra, pues trata de hacernos comprender el engaño que puede tener una persona. ¿Puede una persona engañarse, dice el Señor Jesucristo, pensando que es creyente, pensando que es cristiano, porque hace algunas cosas cristianas o porque asiste a una iglesia los domingos? La parábola del sembrador, de manera especial, pues, la segunda y la tercera semilla, dice que crece al igual que esa semilla que cayó en una tierra buena. Esas 2 semillas que crecen están dentro de la iglesia juntamente con los verdaderos creyentes. Y de manera especial la segunda semilla dice que recibe la palabra con gozo y crece. Y parece ser un cristiano verdadero, apasionado por el Señor. Pero dice la palabra de Dios que vienen las aflicciones, las pruebas, y luego se va. La tercera semilla también dice que crece rápido. Él también está dentro de la iglesia, dentro de los creyentes verdaderos. Pero viene, dice, de repente los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y ahogan a esta semilla que crece. Y es interesante, hermanos, que después de estas parábolas que el Señor Jesucristo explica, Él también da otra parábola del trigo y la cizaña, que también son tan parecidos, dice, que entre los verdaderos cristianos hay cizañas que se parecen cristianos dentro de una iglesia local. Pero también esa cizaña el Señor Jesucristo describe como los falsos creyentes que están dentro de las iglesias. Hermanos, así como dentro de los 12 discípulos del Señor Jesucristo hubo un Judas, alguien que no era un verdadero discípulo. De la misma manera, hermanos, el apóstol Pablo ahora nos va a advertir que dentro de las iglesias, dentro de la iglesia de Corintio, había cristianos falsos. Había creyentes falsos que estaban dañando a sus hermanos. Y la advertencia, hermanos, de este texto que vamos a estudiar es: ten cuidado de que tú estés en la iglesia pensando que eres cristiano, pero no lo eres.
Pablo quiere que los corintios realmente examinen sus vidas. Si realmente ellos han nacido de nuevo o se están engañando a sí mismos pensando que son cristianos verdaderos. Así que el tema que Pablo ahora va a tratar es la forma como estos corintios están procediendo frente al conflicto, y esa forma de proceder está evidenciando de que ellos realmente no son salvos. El hecho de que algunos de los corintios están llevando a sus hermanos a los tribunales incrédulos. El hecho de que algunos que han sufrido el daño y están reaccionando con ira, con rencor, queriendo vengarse. El hecho de que estas personas están dañando a otros hermanos, dice el apóstol Pablo a los corintios, tengan mucho cuidado, porque ese estilo de vida puede estar demostrando que tú realmente no eres cristiano. Porque llamado, hermanos, a la vida cristiana es la santidad. Y dice el autor a los hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso, hermanos, el título que le hemos puesto a esta enseñanza es: examina tu condición actual en los conflictos. Examina tu condición actual en los conflictos. Y prácticamente, hermanos, en estos 3 versículos vamos a ver 2 cosas. Del versículo 9 al versículo 10 vamos a ver la vida natural del pecado. El apóstol Pablo va a describir cómo son los incrédulos y cómo algunos en Corintio están viviendo así dentro de la iglesia. Y el versículo 11 nos va a mostrar la vida transformada del pecador. La vida transformada del pecador. Y en esta mañana, hermanos, solamente vamos a ver ese primer punto, la vida natural del pecador. Este pasaje, hermanos, que vamos a ver en esta mañana es posiblemente uno de los más reveladores y confrontadores a una vida hipócrita dentro de la iglesia. El propósito, hermanos, del apóstol Pablo es que examinemos con sinceridad nuestros corazones. Que realmente delante del Señor podamos abrir nuestro corazón como nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo quiere llegar a la conclusión con los hermanos de Corintio: de una vez ustedes confirmen si son cristianos o no lo son. Pablo quiere confrontar a ellos. Y si en esta mañana, hermano, pues tú delante del Señor examinas realmente cómo está tu vida y llegas a la conclusión de que no has nacido de nuevo, tú puedes venir a Cristo nuevamente en arrepentimiento y fe, para que Él pueda transformar tu vida. Como habíamos dicho el domingo pasado, la vida de Dios que es implantada en el pecador no le deja así como Él está en un principio. El Espíritu Santo que viene a morar en la vida del pecador transforma su vida. Y por eso Pablo aquí quiere dejar en claro a los hermanos de Corintio: examinen muy bien la forma como están viviendo. Para Pablo, hermanos, este texto es muy importante. ¿Por qué? Porque después de esta porción de las Escrituras, Pablo va a seguir lidiando con muchos otros problemas. Va a hablar acerca del matrimonio, va a hablar a los solteros, va a hablar acerca de los problemas de la idolatría, del abuso al liderazgo. Va a hablar acerca de la vestimenta de la mujer, problemas en la cena del Señor, problemas de los dones extraordinarios. Y aún va a hablar problemas de los últimos tiempos. Y saben, hermanos, para Pablo es importante que los hermanos de Corintio puedan examinar sus vidas. ¿Por qué? Porque depende de eso los demás pasajes.
Depende de eso cómo van a reaccionar. Pablo no quiere que los matrimonios de Corintios sigan siendo los mismos matrimonios en la iglesia. Pablo no quiere que esos solteros estén viviendo de la misma manera como están viviendo hasta este momento. Pablo realmente quiere que examinen sus corazones para que ahora ellos puedan cambiar sus vidas. Y por esa razón, hermanos, este texto es muy importante. Muchos de los problemas que Pablo ahora va a estar hablando más adelante dependen de este examen sincero en cada corazón de los que escuchan. Depende. ¿Sabes, hermano? Si tú realmente, después de esto que el apóstol Pablo nos va a hablar, no eres sincero con el Señor y no vienes a Él en arrepentimiento y fe para que Él pueda obrar en tu vida y trabajar realmente, ¿sabes, hermano? No va a pasar nada en los siguientes sermones. Por eso para Pablo es muy importante estos pasajes. Y si tú te vas a dar cuenta, el versículo 12, ahí del capítulo 6 al versículo 20, ya va a hablar acerca de la fornicación de manera especial. Y es por esa razón, hermanos, que el apóstol Pablo describe aquí nuevamente este texto. Si ustedes se recuerdan, Pablo está haciendo el mismo ejercicio como inició en el capítulo 1. En el capítulo 1 Pablo nos mostró: ustedes son santos, son cristianos y no pueden vivir en desunidad, peleándose. Y de la misma manera ahora, hermanos, para concluir acerca de la inmoralidad sexual, acerca de esos pecados terribles que ha estado hablando, y para continuar con otros problemas, de nuevo el apóstol Pablo quiere dejar en claro: examina tu vida y sé sincero delante del Señor. Así que, hermanos, vamos a ir a nuestro primer punto: la vida natural del pecado, del pecador. La vida natural del pecador. Versículo 9 y el versículo 10 vamos a estar viendo. Lo primero que Pablo pues dice a los corintios nuevamente es esa palabra que ya hemos estado escuchando: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sé si ustedes se recuerdan, ya Pablo utilizó esta expresión varias veces para mostrarles la ignorancia en la cual los hermanos están viviendo. Ellos están viviendo, dice Pablo, de manera incorrecta. La forma como están procediendo dentro de la iglesia en sus conflictos no es la de un cristiano. Así que Pablo dice: ¿no sabéis? Se están engañando ustedes mismos. Esto ya deberían de saber ustedes. Y saben, hermanos, nuevamente, este conocimiento, esta ignorancia que los corintios tienen, al parecer, no es una ignorancia de conocimiento, hermanos. Es una ignorancia de práctica. Ellos no están viviendo aquello que ya sabían. Y la razón es que dentro de la iglesia de Corintios había personas que realmente no eran cristianos. No eran cristianos. Y saben, hermanos, justamente eso es uno de los motivos por la cual dentro de la iglesia hay conflictos. Es que dentro de la iglesia local hay falsos cristianos. Eso trae conflictos en una iglesia. Hay personas que viven como el mundo, practican las cosas del mundo, piensan en las cosas del mundo, y eso revela prácticamente que son del mundo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, 15 y 16: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Señor Jesucristo es claro.
Aquel que vive para el mundo es del mundo. Y Juan dice, no tiene el amor del Padre. Y nuevamente, hermanos, es el Señor que nos está mostrando aquí claramente. Aquel que ama el mundo, las cosas de este mundo y vive conforme a ellas, no tiene el amor del Padre, dice Juan. Y este es el engaño que hoy normalmente vemos dentro de nuestras iglesias evangélicas. Personas que creen que son cristianos, pero que no muestran frutos de arrepentimiento. Su vida no muestra de que la vida de Dios está en su interior. Yo te pregunto, hermano, si tú eres realmente un cristiano, ¿tú eres consciente de que la vida de Dios está en ti? ¿Eres consciente de que el Espíritu Santo mora en tu vida y está obrando en ti? ¿Te está haciendo cada vez más distinto a como tú eras antes? Pablo dice, ¿no sabéis que esa forma de vida como están llevando ahí los hermanos de Corinto, llevando a sus propios hermanos ante los jueces incrédulos, no perdonando a sus hermanos, dañando a otros hermanos? ¿No sabéis que eso es una vida de un incrédulo y no es una vida de un hijo de Dios? Por otro lado, pues, los corintios, hermanos, realmente sabían estos asuntos. Ellos no eran ignorantes en conocimiento, como decíamos hace un momento. Ellos sabían esto porque el apóstol Pablo ya les había dicho en su anterior carta. Pero saben, ellos tienen una ignorancia de práctica. Ellos no estaban practicando aquello que ya ellos sabían. Es como, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros, ¿no?, cada vez les repetimos y les decimos, ¿no?, el culto comienza a las 10. Y eso no es una ignorancia de conocimiento cuando tú llegas tarde. Eso es una ignorancia de práctica. Ese mismo problema tenían aquí los corintios. ¿Cuántos de nosotros no sabemos, hermanos, que leer la Biblia y orar al Señor todos los días estamos más en contacto con Dios? Estamos más agradecidos con Él, dependemos de Él, pero no lo hacemos. Es esa ignorancia, hermanos, que los corintios aquí están viviendo. No están practicando lo que ellos ya habían escuchado. Y hermanos, no debemos ser ignorantes en la práctica cuando la palabra de Dios es expuesta. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, debes pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que te ayude a aplicar en tu vida. Porque sabes, mientras no estamos practicando o aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros somos presa fácil ante las filosofías y las prácticas del mundo. Al igual que los corintios. Hermano, tú debes entender esto muy bien. El mundo no está jugando con los cristianos. El mundo no está jugando con los hijos del Señor. El mundo está activo para poder a ti atraerte hacia Él y dejar de que tú puedas ver al Señor y vivir para Él. Esa es la tarea y la actividad del mundo todos los días. El mundo y su filosofía una y otra vez te está llamando a ti para que tus ojos puedan estar depositados en las cosas del mundo. El mundo y su filosofía dice esto, ¿no ven? Necesitas riqueza para vivir feliz en este mundo. Tienes que ser rico, no tienes que ser conformista. Y el domingo pasado pues aprendíamos, ¿no ven?, cuál es la diferencia entre el conformismo y el contentamiento. No es conformismo.
Otras filosofías te dicen, no tienes que tener tu casa, tu auto, por aquí, por allá. Y saben, hermanos, cuando nosotros no estamos ubicados viendo al Señor, el mundo activamente está trabajando para que tus ojos puedan ser llevados a las cosas de este mundo. Y a nuestros jóvenes de la misma manera, ¿no? Dentro de la universidad. Tienes que estudiar, sacar tus títulos por aquí, por allá. Mientras más títulos, eres más conocido. Y no estoy diciendo, hermanos, que todas aquellas cosas son malas. Pero nuevamente el mundo está trabajando continuamente con nosotros. El mundo quiere hacernos cada vez más ricos, quiere hacernos más famosos, quiere que los hombres puedan aplaudirnos a nosotros. Pero ¿saben? El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él no tenía donde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo no tenía donde recostar su cabeza y sus discípulos se están afanando en este mundo para buscar las cosas de este mundo. Y noten el argumento, hermanos, del apóstol Pablo. ¿Qué están ignorando los corintios? Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Están ignorando los corintios de que esos injustos que se está describiendo en el versículo 8, aquellos que están haciendo daño dentro de la iglesia a sus hermanos, ellos dicen, no entrarán al reino de Dios. Los injustos, también Pablo está describiendo a aquellos que hacen mal, aquellos que practican el pecado. Y de manera especial, pues, aquellos hermanos, entre comillas, que están dentro de la iglesia, los corintios, que están haciendo daño constantemente a sus hermanos. Los injustos aquí se describe a aquel que continuamente está practicando el pecado. Es una descripción de un incrédulo. Y esto dice, no heredará el reino de Dios. Y esto, hermanos, es muy serio. El incrédulo que rechaza a Cristo, aquella persona que se está engañando, pensando que es cristiano, pero sigue viviendo como el mundo, dice aquí el Señor, no heredará el reino de Dios. No entrará en la posesión del reino. Ellos no serán herederos. O en palabras sencillas, ellos no irán al cielo. Su destino de esas personas será el infierno donde arde con fuego y azufre, dice la palabra de Dios. Esto, hermano, debes tú tener en mente constantemente cuando el mundo quiere atraerte a ti. El incrédulo no heredará el reino de Dios. El incrédulo no irá al cielo. Uno que se engaña a sí mismo pensando que es cristiano, tampoco irá al cielo. El reino de Dios, del cual aquí Pablo está hablando, se refiere a algo futuro cuando nuestro Señor Jesucristo vuelve. Algún autor pues definió el reino de Dios como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y las bendiciones de Dios. Y eso es Cristo quien va a traer aquí. Él llevará a su pueblo al lugar donde Él está preparando las moradas, y es Cristo que va a gobernar en ellos y va a derramar todas las bendiciones en ellos. El Señor Jesucristo explicó de esta manera ahí en Mateo capítulo 25. Puedes tú acompañarme ahí. Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. Dice el versículo 31. Aquí vendrá el reino de Dios
Dice, cuando el Hijo del Hombre, quien es el Señor Jesucristo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, dice, se sentará en el trono de gloria. Versículo 32. Y serán unidas delante de él todas las naciones y apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y nuevamente, hermanos, Dios está haciendo la distinción entre los incrédulos y entre los verdaderos cristianos, que son las ovejas. Hay cabritos. Cristo revelará quiénes son realmente esos cabritos aquel día y quiénes son realmente sus ovejas. Ahora miren, hermanos, en el versículo 34, ¿cuál es el destino de las ovejas? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Ese es el reino al cual está hablando Pablo en Corintios. Ese es el reino que va a venir con Cristo. Dice: benditos de mi Padre, venid, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es por esa razón que el apóstol Pablo dice que él escogió desde antes de la fundación del mundo a aquellos que iban a escuchar su voz. Ahora miren el versículo 41, el destino de los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, nuestras conciencias deben despertar. Un incrédulo no entrará al reino de Dios. Él irá al infierno, al fuego eterno. Estará en el infierno, hermanos, por toda la eternidad. Los dolores que aquí en la tierra experimenta por muchas circunstancias, esos dolores no se asemejan nada de lo que un incrédulo experimentará por toda la eternidad. Y Pablo les dice a los corintios: ¿no saben esto? Hermanos, saben, muchas veces nuestra vida cristiana es tan débil, es tan fría, porque no recordamos cuál es el destino de los incrédulos. Y empezamos a comportarnos como ellos. Los incrédulos, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Ellos estarán en el infierno ardiendo por toda la eternidad. No saben esto, dice el apóstol Pablo. No se engañen a sí mismos. No piensen que por ir solamente a la iglesia muchos años los domingos, pero sigue siendo su vida de la misma manera, no piensen que ahora ustedes van a heredar el reino de Dios. No, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que esa forma de vida es destinada para el infierno? Ahora es interesante, hermanos, esa palabrita no ahí en 1 de Corintios es la misma palabra en el griego que utiliza el Señor Jesucristo cuando le dice a Nicodemo que no puedes ver el reino de Dios. A Nicodemo el Señor Jesucristo le dice: ¿sabes, Nicodemo? Tú tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver. No puedes entrar. Y ese no ahí es un no absoluto. Es un no rotundo. Absolutamente no entrarás al reino de Dios. Y recuerden, Nicodemo no era cualquier hombre. Nicodemo era el fariseo de los fariseos de su época. Era el apartado. Era un celoso en su religión. Nicodemo era mucho más fiel que tú. Pero el Señor Jesucristo le dice ahí: no puedes ver el reino de Dios hasta que tú no nazcas de nuevo. Así que Pablo les dice: no se engañen. No se engañen. Y nuevamente noten ahí el énfasis en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Esa otra palabra, no erréis, también puede traducirse como no se engañen. Dejen de engañarse a sí mismos.
No se confundan pensando que pueden vivir practicando el pecado, haciendo daño a sus hermanos, que no estén perdonándose los unos a los otros, que estén llevándose ante los tribunales. No se engañen que vivir de esa manera piensen que ustedes serán salvos. No erréis. Y saben, esa palabra no erréis en el griego es un imperativo, es un mandato directo. No te engañes, es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Despierten, despierten, no se engañen. Los creyentes, hermanos, no pueden vivir como los incrédulos. No pueden ser igualitos que ellos. Los creyentes son los santos, a los cuales ya describió en el capítulo 1, ahí en Corintios. Los santos no pueden ser como los injustos. Un hijo de Dios no puede seguir teniendo el pecado como un hábito de vida. Porque si un creyente tiene un pecado como su hábito de vida, eso está demostrando de que realmente esa persona no es salva. Pablo dice: no se engañen, no se engañen. Los que viven practicando el pecado, dice, no serán salvos. El no creyente no será salvo. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás viviendo la vida cristiana al cual el Señor te ha llamado? ¿Qué evidencias puedes dar tú de que eres realmente salvo? ¿Qué puedes decirle si un incrédulo te pregunta, ¿eres un cristiano? ¿Qué tú puedes decirle? ¿Cómo tú puedes demostrar a esa persona en tu vida práctica de que realmente eres un cristiano? ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿Cómo vives en el trabajo? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo estás en tus estudios en la universidad? ¿Eres distinto a los demás? Pablo dice, puedes profesar fe en Jesús. Puedes decir que has recibido a Cristo. Puedes decir que has hecho una oración ahí al frente. Puedes decir muchas cosas, soy un cristiano con tu boca. Pero si tú no estás odiando cada vez más el pecado, no eres un cristiano. Si tú realmente no te preocupas con toda sinceridad, cuando tú no oras, cuando tú no lees, si no te preocupas aquí por aquella vida, el apóstol Pablo dice, esa práctica de vida no es la de un cristiano. Hermanos, la práctica de nuestras vidas, en la vida cotidiana, evidencia lo que realmente somos. Pablo dice, el que se hace llamar cristiano y diga que está caminando al reino de Dios, pero está viviendo en injusticia como un incrédulo, eso realmente es absurdo. Esa persona no heredará el reino de Dios. Y miren cómo el apóstol Pablo aquí describe al injusto. Ahí en 1 Corintios, puedes nuevamente acompañar de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos, aquel que hace injusticia? El Señor Jesucristo dijo que los creyentes tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Y todo aquel que vive en injusticia no heredará el reino de Dios. Miren 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Juan también aclara justamente esta vida de práctica en el pecado. Y ustedes conocen, hermanos, que Juan es el apóstol del amor, pero miren cuán sincero es el apóstol del amor al mostrarnos para que examinemos nuestras vidas. 1 Juan 3, 8 dice, el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Notan cuán claro es Juan? Cuando uno viene a la fe, dice, Dios mismo se encarga de deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. Y es por esa razón, hermanos, que nuestras vidas después de años no pueden ser los mismos si somos hijos del Señor. No pueden ser los mismos. Pero sigue diciendo ahí el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esto es otra forma de decir, la vida de Dios está ahí en el incrédulo que ha sido redimido por el Señor. Y dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no está hablando aquí, hermanos, de una vida perfecta de ese cristiano, no. Sino el énfasis aquí es practica. El creyente no practica el pecado porque es nacido de Dios. Ahora noten el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo sale a la luz? ¿Cómo brillan si son hijos de Dios? ¿Cómo brillan si son hijos del diablo? Dice ahí, todo aquel que no hace justicia, la misma palabra que Pablo está utilizando en 1 Corintios, los injustos, dice que ellos son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia es un hijo del diablo. Y lo está diciendo Juan. Y termina ahí, y aquel que ama a su hermano, y aquel que no ama a su hermano no es de Dios. En otras palabras, hermanos, un cristiano no va a tener un patrón de vida de pecado. Un cristiano no va a practicar el pecado. No asistir a un servicio para un cristiano es un martirio. Y tú puedes examinar eso en tu corazón si es así como tú ves aquello. La vida de Dios está en la persona del creyente. Y no hacer las cosas del Espíritu para esa persona es un martirio. Y jóvenes, adolescentes, niños, esto también es para ustedes, escuchen muy bien. Esto que el apóstol Pablo que está diciendo aquí es de vida o muerte. Si tú eres un adolescente, un joven, un niño, que estás escuchando esto también es para ti. Si tú estás desobedeciendo a tu papá y a tu mamá, cuando ellos te dicen, hijo, vamos al culto, y vos con toda mala gana, ¿no? Sin querer te alistas y vienes a este lugar, ¿sabes? Esa actitud es una actitud de que no eres cristiano. Y eso es preocupante. Porque dice Pablo aquí, si tú no eres un cristiano, no vas a heredar el reino de Dios. Imagínate, niño, adolescente, imagínense esto. Yo sé que los niños se imaginan mejor que los adultos. Cuando el Señor Jesucristo venga con su reino, tu papá y tu mamá van a estar entrando en el reino de Dios. Pero tú, por rechazar a Cristo todas las veces que has escuchado de Él, vas a estar yendo al otro lado, al infierno que arde con fuego y azufre. Así que esto es muy importante también para ti. Y yo creo que aquí ningún papá, ninguna mamá quisiera que su hijo se vaya al infierno. Y es por esa razón que ellos te dicen que puedas venir aquí para escuchar su palabra. No queremos hacerte la vida a ti una vida imposible. Que simplemente tú estés ahí los domingos en la cama echado, hurgando tu celular. No, esto realmente es serio. Si tú rechazas a Cristo, dice aquí el apóstol Pablo, no heredarás el reino de Dios. Así que este es el llamado también para ti. Que cuando Cristo venga en su reino, tú puedas entrar ahí con tus padres y no puedas quedarte allí.
porque eso realmente aquel día será desgarrador para todo padre. Ahora Pablo, hermanos, no solamente nos advierte de que nosotros no nos engañemos, sino también Pablo quiere ir más profundo. Pablo realmente quiere que abramos nuestro corazón delante de él. Y por esa razón Pablo va a describir muchos pecados ahí. Y Pablo va a describir esta lista de pecados, hermanos, porque eran los pecados que se vivía ahí en la iglesia y también ahí en la sociedad. Y no es nada distinto, hermanos, a lo que nosotros vivimos. Tú puedes ir ahí al mundo y puedes ver esos pecados que aquí están describiendo. Pero Pablo quiere realmente abrir nuestro corazón y ayudarnos a examinar a la luz de lo que él está diciendo. Pablo va a describir la naturaleza de un incrédulo, cómo realmente vive un incrédulo. Si ustedes leen el versículo 11, la primera parte, dando una esperanza a los creyentes, dice, y esto erais algunos. O sea, el apóstol Pablo está hablando de la naturaleza, de la esencia de lo que es ahora ese hombre. Está hablando de su ser. Esto eras, porque ya no lo eres. Pero esta descripción que el apóstol Pablo ahora va a dar, esta descripción es la naturaleza como viven los incrédulos. Pablo, hermano, no está describiendo aquí evidencias de que alguien tiene que dejar de hacer estos pecados. No, Pablo no está describiendo para que tú dejes de pecar de esta manera, no. Pablo está describiendo, si tú estás practicando estos pecados, no eres realmente un cristiano. Es de esa manera que Pablo aquí está describiendo esta lista. Si eres un cristiano, dice Pablo, no tendrías que estar viviendo como da esta lista aquí el apóstol Pablo. Esta lista, hermanos, no es para que nosotros busquemos la salvación dejando de practicar si alguno está practicando. No, Pablo quiere recalcar muy claro, tú has llegado aquí y aquí tienes que examinarte a la luz de lo que él está diciendo. Si tú realmente has dejado de practicar estos pecados, entonces estás haciendo camino al reino de Dios. Pero si en tu vida es una práctica estos pecados, tú no heredarás el reino de Dios. Una de dos el apóstol Pablo pone aquí en su palabra. Dice entonces el versículo 9, la segunda parte, y el versículo 10. No erréis, no se engañen a sí mismos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ustedes pueden notar el énfasis del apóstol Pablo. Versículo 9, no heredarán el reino de Dios. Versículo 10 termina, no heredarán el reino de Dios. Esto es muy serio, dice el apóstol Pablo. Esta lista de pecados no son los únicos pecados, hermanos, en los cuales son malos para que uno pueda irse al infierno, no. Sino más bien esa lista de pecados es lo que vivían los hermanos de Corinto. Hay muchos otros pecados que nosotros conocemos, que podemos estar practicando. Y también la sociedad de Corinto, hermanos, practicaba estos pecados. Por esa razón la iglesia estaba siendo contaminada, contagiada por la misma práctica de vida de los incrédulos. Ustedes recordarán que ahí en Corinto había un templo dedicado a la diosa Afrodita, ¿no? En ese templo había más de 1000 prostitutas que en forma de adoración a su diosa, pues ellos cometían este pecado de inmoralidad sexual con los barqueros que llegaban ahí al puerto de Corinto. Así que Pablo va a describir entonces justamente cuál es la forma natural de vida de aquel que no es cristiano.
Pablo dice, no te engañes, diciendo que eres un cristiano, pero a la misma vez eres un fornicario. No te engañes, no entrarás al reino de Dios. Los fornicarios o la fornicación es la práctica de inmoralidad sexual. Cualquier tipo de práctica de inmoralidad fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y es triste, hermanos, como hoy en día vemos justamente este pecado a nuestro alrededor. En el 2009, hace muchos años atrás, hizo una estadística una empresa CIES, Centro de Investigación y Educación Sexual y Reproductiva. Ellos hicieron esta encuesta en La Paz, en el Alto, en Cochabamba y en Santa Cruz. ¿Saben cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿la mujer debe llegar virgen al matrimonio? Los resultados fueron, hermanos, que el 44% de las mujeres que respondieron, de todas las mujeres, decían que debe llegar virgen al matrimonio. El 44% en 2009. Y de los varones también fue la misma pregunta. De los varones fue mucho más desastroso. 26% dijeron que pueden llegar vírgenes al matrimonio o casos. Algo está mal. Del 2009 a ahora pues se implementaron mucho más justamente en eso. Tú puedes ver ahí en las noticias que señoritas de 16, de 15 ya están embarazadas. Y ven, hermanos, la pureza sexual como algo que no es valioso. Jóvenes y señoritas, no les interesa ahora guardar aquello que el Señor les ha dado, aquella pureza. ¿Saben esos movimientos feministas, la LGTB? Pues ellos están promoviendo cada vez más. Y dicen ellos que eso de la virginidad simplemente se han inventado los religiosos, que cada uno debe experimentar su cuerpo, y no es así. El Señor dijo, huid de la fornicación. Hermanos, es triste saber aquello. Es triste saber que muchos jóvenes están viendo de esa manera la pureza sexual. Pero dice aquí el apóstol Pablo, si tú eres alguien que está cometiendo este pecado, que es una práctica en tu vida, no heredarás el reino de Dios. No heredarás el reino de Dios. Y esta palabra fornicación en el griego es porneia, de donde muchos conocemos en el castellano, pues esa palabra pornografía. Lo mismo, jóvenes señoritas, si ustedes y hermanos, si están viendo pornografía, es una práctica en tu vida aquello, aquí el apóstol Pablo es claro, no heredarás el reino de Dios. No heredarás. No pienses que por venir al culto y pedirle al Señor que te perdonen ese pecado, pero en las siguientes semanas estés cayendo en ese mismo pecado, el Señor te va a llevar a su reino. Dice Pablo, si esa es una práctica en tu vida, no heredarás el reino de Dios. Pablo también dice, no te engañes, hermano, diciendo que eres un cristiano, pero a la misma vez eres un idólatra. Tampoco entrarás al reino de Dios. Los idólatras son aquellos que no solamente adoran a una estatua, ¿no? Muchos de nosotros podemos decir, pues yo no soy un idólatra, no voy a Urcupiña ni adoro a las vírgenes. Pero también, hermanos, la idolatría tiene que ver cuando tú quitas a Dios del primer lugar de tu vida. Cuando tú pones el dinero antes que Dios. Cuando tú pones a tu familia antes que Dios. Cuando tú pones los deseos de la carne antes que Dios. Cuando tú pones tu profesión, tu carrera, tu economía, tu trabajo, tu fama antes que Dios. Cualquier cosa que esté por encima de Dios, eso es idolatría.
Y la pregunta es para ti, mi hermano, ¿es Dios lo primero en tu vida? Puedes afirmar, Dios es lo primero en tu vida, en mi vida. Por eso yo, aunque esté cansado, vengo a escuchar de su palabra, abro mi vida y leo. ¿Es Dios lo primero en tu vida? Hermano, ¿qué cosa está ocupando el lugar de Dios en tu vida? El idólatra, ¿sabe? El idólatra no cree que el hombre existe para Dios. El idólatra cree que Dios existe para el hombre. El idólatra cree que Dios es como un mago ahí que suple todas mis necesidades. El idólatra busca satisfacer sus deseos en las cosas de este mundo. Y Pablo dice aquí, si tú no tienes a Dios como lo primero en tu vida, no te engañes. No heredarás el reino de Dios. No heredarás el reino de Dios. Pero también Pablo dice, no te engañes diciendo que eres un cristiano, pero a la misma vez eres un adúltero. Tampoco entrarás al reino de Dios. Un adúltero es aquella persona que mantiene relaciones íntimas con otro hombre o otra mujer que está fuera del matrimonio. Y Jesucristo pues explicó muy claro esto del adulterio. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una mujer con un deseo, ya cometió adulterio en su corazón. Así es un idólatra. Hermanos, así es un adúltero. Un adúltero, hermanos, inicia por los ojos. Un adúltero empieza a ver a la otra persona. Pero delante de los ojos de Dios, eso ya es un pecado. Así que yo les pregunto aquí a los esposos y a las esposas, ¿has sido infiel a tu esposo, a tu esposa? ¿Eres infiel? ¿No te duele cuando tú ves a otra mujer o a otro hombre que no sea tu esposo? ¿No tienes temor de que Dios te está viendo a ti ahí mismo cuando estás codiciando a ese hombre o a esa mujer? El apóstol Pablo dice, si tú tienes una práctica de adulterio, no necesariamente que tú le estés engañando físicamente a tu esposa, sino en tu corazón, no entrarás al reino de los cielos. No eres un cristiano. Pero también sigue diciendo Pablo, no te engañes diciendo que eres un cristiano, pero a la misma vez eres un afeminado o alguien que se echa con varones. Tampoco entrará en el reino de Dios. Hermanos, estas dos descripciones son los pecados más terribles que nosotros encontramos en la Biblia. Estos dos pecados realmente es la cúspide, podríamos decir, del pecado, de la maldad del hombre. Ahí la palabra afeminado en el griego es malatos, que se refiere a suave, a delicado. Un afeminado es aquel que intercambia su papel sexual. Es decir, un hombre que actúa como mujer. Una mujer se caracteriza como suave, como delicada, ¿no ves? Esa es la palabra que aquí está utilizando para el afeminado. El afeminado pues se comporta como una mujer, se vuelve delicado como una mujer, y lo que hoy conocemos, ¿no?, a los homosexuales. Y la otra palabra que Pablo utiliza aquí, el que se echa con varones, en el griego es solo una palabra. También se puede traducir como sodomita. Ustedes conocen qué es lo que ha sucedido con Sodoma. La maldad de los pecados que había en Sodoma, Dios tuvo que destruir con fuego, haciendo caer del cielo. Y es esa misma palabra que Pablo está utilizando aquí. Y esta palabra, el que se echa con varones, es una señal de un hombre que practica abiertamente la homosexualidad. Y es interesante, hermanos,
que en el siglo I, cuando Pablo está escribiendo, ya había estos pecados. El homosexualismo en esa época era algo común. Y saben, un detalle, Nerón, el que culpó a los cristianos por quemar todo Roma. Muchos historiadores dicen que Nerón era homosexual, que él abusaba de los niños varones. Hermanos, el homosexualismo, el lesbianismo y todos estos pecados terribles que hoy en día estamos viendo por la ideología del género, pues estos pecados, también dice aquí Dios, que ellos no entrarán al reino de Dios. Y es más, estos pecados, hermano, es un ataque directo contra el diseño de Dios, la familia. La familia. Si alguien aquí está luchando con ese pecado, o conoce a alguien que está luchando con ese pecado, hay esperanza. Porque Dios dice, a través del apóstol Pablo, en el versículo 11, esto es alguno. Hay esperanza para esa persona. Pero Pablo también es sincero y dice que esa persona que practica el homosexualismo y cualquier tipo de ese pecado no heredará el reino de Dios. Ahora el apóstol Pablo va a describir otros pecados que son posiblemente más comunes dentro de la iglesia. Y era más común ahí en la ciudad de Corinto. Pablo dice ahí, no te engañes si eres un cristiano, porque si vives como un ladrón, tampoco heredarás el reino de Dios. El ladrón es aquel que se apropia de lo que no es suyo, aquel que roba libremente. Y ese es su estilo de vida, que quiere ganar un dinero fácil. Si esa es tu condición, dice Pablo, no entrarás al reino de Dios. Pero Pablo también dice que los ávaros no entrarán al reino de Dios. Hermano, este es un pecado camuflado en nuestras vidas, la avaricia. Este es un pecado camuflado en nuestras vidas. Un avaro es aquel que desea más de lo que tiene. Un avaro es aquel que desea mucho más, desea lo que su prójimo tiene. Un avaro, hermanos, no es agradecido con Dios. Un avaro no es agradecido con la condición de vida que Dios le ha dado. Un avaro está buscando continuamente querer más y más y más. El avaro quiere tener a como de lugar lo que tiene su prójimo. ¿Saben? El avaro se mata trabajando para conseguir. El avaro sacrifica muchas cosas para conseguir aquello. Y muchos dicen, gracias a Dios que estoy haciendo esto. Pero ¿saben? Aquel que practica la avaricia, después de conseguir su objetivo, no está satisfecho. Quiere más. Quiere más. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 20, versículo 21, ustedes recuerdan ahí la historia, hay un hombre rico, que él dice que tiene grandes almacenes donde él almacenaba todo su alimento. Y dice para que él, como que era muy pequeño eso, destruye eso y construye más grandes y llena todo eso, esos almacenes. Y él al final dice, voy a descansar ahora. Ya tengo todo lo que necesito. Pero Dios le dice en el versículo 21 de Lucas 20, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que comete el pecado de la avaricia. Se afana tanto en las cosas de este mundo, quiere conseguir a como de lugar aquellas cosas. Dice el Señor Jesucristo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. ¿Saben, hermanos? Nosotros no fuimos creados para buscar la riqueza.
Nosotros no fuimos creados para buscar las riquezas. Eso es una mentira del diablo que hoy en día tú puedes ver ahí en el Facebook, publicidad por todos lados, donde tú puedes hacer ciertas cosas desde tu casa y ganar dinero y dinero y dinero. No, eso es una mentira del diablo, hermanos. Dios no nos ha llamado a ser ricos aquí en la tierra. Ustedes recordarán cuando Satanás le tienta al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el diablo? Si me adoras, le dijo al Señor Jesucristo, yo te daré todas estas riquezas. Eso es lo que el diablo nos muestra todo el tiempo, hermano. Eso escuchamos continuamente del mundo. Si no hay plata, no vamos a vivir bien. Eso es una mentira del diablo, como dice ahí el Señor Jesucristo. ¿Y saben, jóvenes? Yo sé que uno de los temores de muchos de los jóvenes al momento de casarse es cuando no tienen cómo sustentar a su familia con la economía. Y yo estoy diciendo que sean vagos. ¿Sabes? El Señor dice algo muy claro. Tú debes ser fiel con tu trabajo. Debes ser diligente en aquello que Dios te ha puesto. Debes trabajar como si Dios fuera tu jefe y así adorarle y servirle a Él, siendo fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Y saben, eso es otra forma de decir lo que dijo el Señor Jesucristo: buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás el Señor añadirá. El Señor no nos manda a ser perezosos, sino trabajadores. Y saben, señoritas, lo mismo para ustedes. No esperen riquezas de sus esposos. No esperen que sus esposos puedan darles toda la comodidad que quisieran aquí en el mundo. Espera de tu esposo que sea fiel con Dios. Y Dios proveerá. Y si Dios provee más de lo que merecemos, gloria a Dios. Y saben muchos de ustedes, hermanos, que Dios ha provisto más de lo que merecemos en nuestras familias. Pero el avaro está buscando una y otra vez las riquezas de este mundo. Y dice el apóstol Pablo: si eres así, no eres un cristiano, no entrarás al reino de Dios. Pablo también dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y los borrachos, hermanos, es aquella adicción que le controla para que él pueda estar todo el tiempo borracho. Algunos pueden decir aquí, ¿no? Yo no soy borracho, me he salvado. Yo no soy adicto al alcohol. Pero muchos son adictos al celular. Muchos son adictos a la televisión, al entretenimiento. El incrédulo no tiene dominio propio. No se controla a sí mismo. Para él todo es libre, todo él puede hacer. Y cuando aquí habla del borracho, justamente habla de eso. Aquel que tiene una vida desordenada, que no tiene un dominio propio en su vida, no se engaña a sí mismo, no heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Pablo también dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Los maldicientes se refiere a aquellos que utilizan su boca para hacer daño a los demás, aquellos murmuradores, aquellos chismosos que dañan la reputación de su prójimo una y otra vez, aquellos que por su boca sacan maldición y no bendición. Y dice Pablo: si tú eres un cristiano, pero eres alguien que utiliza su boca para dañar al prójimo, no heredarás el reino de Dios. Y Pablo concluye diciendo: no te engañes diciendo que eres un cristiano, pero a la misma vez eres un estafador. Tampoco entrarás en el reino de Dios. Y Pablo, saben, hermanos, de manera especial describe este pecado al último. El estafador es alguien que utiliza todos los medios humanos para quitar algún bien del prójimo.
Incluso utiliza la fuerza y la violencia para poder quitar. Y de manera específica, este pecado describe a aquellas personas que están dentro de Corintio, dentro de la iglesia de Corintio, como los defraudadores, que tú puedes encontrar ahí en el versículo 8. Estos defraudadores que están haciendo daño a sus hermanos. Estos abusivos que están llevando a los creyentes a los tribunales. Pablo les dice, no son cristianos, no heredarán el reino de Dios. Los pecados que Pablo describió, hermanos, son pecados que los hermanos de Corintio estaban practicando. Y muchos de ellos abiertamente. Tal vez no hemos descrito algunos de los pecados que tú estás practicando, hermano. Pero sabes, si el pecado es una práctica en tu vida, no heredarás el reino de Dios. Y Pablo quiere que examines realmente tu vida. Que desnudes tu corazón delante del Señor. Si el pecado es un hábito en tu vida, Pablo dice, no vas a ir al cielo. No eres un cristiano. Es triste, hermano, que en muchas iglesias evangélicas el pecado pues abunda. Y pecados desastrosos. Y no puede ser así, dice el apóstol Pablo aquí. Aquel que está practicando el pecado no irá al cielo. Así que yo te pregunto, hermano, en esta tarde, ¿es una práctica diaria algunos de estos pecados en tu vida? ¿Vives como un fornicario, como un idólatra, como un adúltero, como un afeminado, como un ladrón, como un borracho? ¿Vives como un avaro, maldiciente, como un estafador? Hermano, si Dios te juzgara en este momento por algunos de estos pecados que hemos descrito, ¿serías inocente o culpable? ¿Cuál sería la sentencia que Dios pueda darte en este momento a ti? ¿Heredarías el reino de Dios o irías al infierno? ¿Serías salvo o serías condenado? ¿Irías al cielo o irías al infierno, hermano? Respóndete a ti mismo. Joven, adolescente, escucha muy bien. Si hemos descrito estos pecados es para que tú puedas examinar tu vida. ¿Es una práctica el pecado en tu vida? Si Dios en este momento te diría, ¿por qué mereces entrar al reino de Dios? ¿Qué tú le dirías al Señor? ¿Y le darías el reino de los cielos? ¿Saben, hermanos? La realidad es que nadie de los que estamos aquí merece el reino de Dios. Nadie de los que estamos aquí merece el cielo. Nadie de nosotros merece ser salvos. Porque hemos pecado contra un Dios completamente santo, santo, santo. Dice su palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y estos pecados son pecados que eran práctica en nuestras vidas. Pero Dios, hermanos, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice su palabra, por gracia sois salvos. Y sabe, por esa gracia ahora puede ser un hijo de Dios. Por eso dice el versículo 11 ahí de 1 de Corintios, esto erais algunos de ustedes. Algunos de nosotros éramos fornicarios, adúlteros, afeminados, ávaros. Esto éramos tiempo pasado, ya no lo somos por la gracia del Señor. Ahora en Cristo ya no somos. Ya no tenemos que tener esta vida que caracteriza a un pecador. Pero si en esta mañana
tú te has visto a ti mismo, que realmente estos pecados que se han descrito es una práctica en tu vida. Si con toda sinceridad delante del Señor tú has dicho, realmente Dios, yo me he nacido de nuevo, porque estoy viviendo con estos pecados, porque esto es un estilo de vida en mi vida, ¿sabes? Dios puede decirte a ti hoy, esto eras antes. Esto eras antes. Si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios puede decirte, ya no eres más así. Ahora eres un hijo del Señor. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Cristo vino por los pecadores. No rechaces a Cristo. No rechaces a Cristo. Porque Pablo dice, no heredarás el reino de Dios. Y lo mismo para ti, joven, adolescente, niño. Para ti también es el llamado. No rechaces a Cristo. Hebreos capítulo 3:15 dice, si hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si hoy te has descrito como un fornicario, si hoy te has descrito como un adúltero, si hoy te has descrito como alguien que no tiene dominio propio y se deja controlar por las cosas de este mundo, Él puede transformar tu vida. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Mientras que los injustos no heredarán el reino de Dios, para todo hijo de Dios, el reino de Dios está siendo preparado por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el reino de Dios es una realidad para todo aquel que es un hijo del Señor. Y Cristo dijo que ha ido a la diestra del Padre para preparar las moradas, para que un día podamos gozar de aquello. Hermanos, ¿saben por qué el cristiano anhela que Cristo vuelva pronto? Porque estos pecados día a día es nuestra tentación. Porque este mundo continuamente quiere desviar nuestros ojos de Cristo. Por eso el Hijo del Señor espera el reino de Dios con muchas ansias. Así que, hermano, si hoy has confirmado de que tú realmente eres un hijo de Dios, porque te ves a ti mismo, de que estás luchando contra estos pecados, de que estos pecados no te están controlando a ti, ten por seguro que un día Cristo volverá y traerá el reino de Dios. Confía en esa promesa y sigue luchando contra el pecado. Que no sea un hábito el pecado en tu vida. Mientras estamos aquí en la tierra, sigue creciendo a la imagen de Cristo. Vamos a ver.